Química del carbono, estructura tetraédrica y enlaces carbono-carbono. Bienvenido, en este video hablaremos sobre el carbono. La química orgánica es la parte de la química que estudia los compuestos de carbono. Te preguntarás, ¿qué tienen de especial los compuestos del carbono para que se estudien de forma separada a todos los demás formados por los otros elementos de la tabla periódica? La respuesta es simple. Existen muchas más sustancias que contienen carbono que las que no lo contienen. Esto se debe gracias a las propiedades físicas y químicas del carbono. El carbono, cuyo símbolo es C, pertenece a la familia 4A de la tabla periódica y tiene el número atómico 6. Esto significa que su configuración electrónica en su estado basal posee 4 electrones más que el helio, es decir, 1s2, 2s2, 2p2. El carbono, gracias a su posición en la tabla periódica, tiene una electronegatividad intermedia entre la mayoría de los elementos metálicos y no metálicos. Esto significa que el carbono es capaz de formar enlaces covalentes compartiendo electrones de su última capa de valencia para completar su octeto. En otras palabras, lo hace un elemento con la capacidad de aliarse con muchos otros más para formar diferentes compuestos. Debido a su tamaño atómico, el carbono forma enlaces relativamente cortos y fuertes. Por su proceso de hibridación de orbitales, el carbono forma 4 enlaces en prácticamente todos sus compuestos hasta en 4 direcciones diferentes al mismo tiempo, por lo que su geometría es tetraédrica. Esto es de gran importancia por lo siguiente. El número y fuerza de los enlaces de carbono le confieren la habilidad de unirse entre sí para formar compuestos de cadena abierta lineal o compuestos cíclicos, llamados en anillo. Ambos tipos pueden tener ramificaciones de átomos de carbono, por lo que pueden quedar ramas muy largas y de varios tipos. Otra de las propiedades del carbono es formar enlaces con otros elementos diferentes del carbono, a los que se le denomina heteroátomos. Estos suelen ser oxígeno, nitrógeno y azufre. Los compuestos de carbono se clasifican como saturados si todos sus carbonos están unidos por enlaces simples conocidos como enlace sigma, el cual es el principal, y son insaturados si sus carbonos están unidos por enlaces dobles, formados por un enlace sigma y uno pi, o triples formados por 2 enlaces pi y una sigma. Puedes notar que los enlaces sigma son los básicos, y los pi son los enlaces extras. Estos enlaces son resultado de la hibridación de los orbitales del carbono. En la siguiente tabla podrás notar que entre más enlaces tiene, van disminuyendo la cantidad del subnivel P. Los hidrocarburos son el tipo más simple de compuestos orgánicos. Son un gran grupo de sustancias que contienen solamente átomos de hidrógeno y carbono. Algunos combustibles comunes, como el gas natural y la gasolina, son mezclas de hidrocarburos. Los hidrocarburos se clasifican en alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos son arreglos de carbono e hidrógeno donde solo existen enlaces sencillos, un solo enlace, entre carbono y carbono. Los alcanos tienen una fórmula condensada, CnH2n más 2, donde la N corresponde al número de carbonos. Esto quiere decir que los alcanos, por cada carbono que tengan, de hidrógenos habrá el doble y 2 unidades más. El alcano más sencillo que existe es el metano, cuya fórmula condensada es CH4. Esto quiere decir que posee un solo carbono y que los 4 enlaces posibles del carbono se encuentran unidos a hidrógeno. Podrás notar que la estructura sigue siendo la misma a medida que vayan aumentando los carbonos de cada una. Más adelante verás las reglas para poder nombrar correctamente las moléculas. Los alquenos son compuestos de carbono e hidrógeno que poseen un enlace doble entre carbono y carbono. Los alquenos tienen la fórmula condensada CnH2n, es decir, tienen el doble de hidrógeno que de carbono. El miembro más sencillo de la familia de los alquenos es el etileno o eteno, cuya fórmula es C2H4. Recuerda que se pueden representar de varias maneras. Y claro, hay muchos otros más compuestos. Los más comunes son los siguientes. Los alquinos, al igual que los dos grupos anteriores, tienen solo carbono e hidrógeno y poseen un triple enlace en su estructura. Estos enlaces triples son poco estables, por lo que se tienden a romper con facilidad. Los alquinos tienen la fórmula condensada CnH2n-2. Como puedes ver, cada enlace extra entre carbono y carbono resta 2 hidrógenos a la estructura. El miembro más pequeño de este grupo es el etino o acetileno.
Cuando tenemos dos o más átomos de carbono, podemos hacer representaciones desarrolladas, semidesarrolladas y en esqueleto. En las primeras se observan todos los enlaces de carbono tanto a otros carbonos como a otros elementos. En las formas semidesarrolladas, solo se observan los enlaces a otros elementos diferentes de hidrógeno, mientras que en las estructuras de esqueleto solo se utilizan líneas que representan los enlaces carbono-carbono, por lo que cada extremo de una línea o cada vértice es un carbono de la molécula. Al no tener escrito algo que la acompañe, se entiende que los carbonos tienen hidrógenos enlazados. Recuerda que en los carbonos solo se puede haber 4 conexiones. Ahora que sabes sobre el carbono y sus enlaces, te invitamos a que realices los ejercicios para que refuerces tu conocimiento. ¡Hasta pronto!